La foto que estás viendo parece un momento ordinario. Una familia de 3 sonriendo con alegría frente a la cámara. A la izquierda está Laurel, la madre gentil. En el centro está Emily, la hija de 19 años con una sonrisa amable. Y a la derecha se encuentra Randy Jansen, el padre conocido en todo el pueblo de Langley como un hombre trabajador que amaba a su familia. Pero nadie podría haber imaginado que ese mismo hombre, solo unos meses después de esa foto, abriría fuego y mataría tanto a su esposa como a su hija, para luego prender fuego a su pacífico hogar. Dejó una publicación en Facebook que dejó atónito a todo Canadá. Una confesión, una disculpa y un amor torcido por la desesperación. Si crees que esta es simplemente la tragedia de un padre con el corazón roto, quédate hasta el final del video, porque la verdad detrás de la familia Jansen es aún más oscura. La familia Jansen parecía como cualquier otra, cariñosa, unida y siempre dispuesta a apoyarse mutuamente. Pero un día todo cambió. Algo ocurrió dentro de su hogar. Algo tan impactante que ni siquiera sus amigos más cercanos podían creerlo. Detrás de este misterio hay una secuencia de eventos que destrozó a la familia y dejó a todos los que los rodeaban completamente desconcertados. La policía, los amigos y los vecinos intentaron armar el rompecabezas de qué pudo haber llevado a una familia aparentemente perfecta al colapso. ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió tras esas puertas cerradas? En los densos bosques de Columbia Británica, entre pequeños pueblos tranquilos con fachadas de ladrillo y cafés acogedores, Randy Jansen llevaba lo que parecía ser una vida normal. Langley, un pueblo pequeño que muchos veían como un refugio de paz, había sido el hogar de Randy desde su infancia. Pero detrás de esa tranquilidad había años de trabajo arduo y sueños que no siempre traían felicidad. Desde joven, Randy tenía un vínculo cercano con su padre, quien trabajaba en un aserradero local. Su padre le enseñó todo sobre carpintería, y después de terminar la preparatoria, Randy siguió sus pasos tomando un empleo en el mismo aserradero. El trabajo era agotador, requería turnos largos y fuerza física, pero Randy estaba acostumbrado a esos desafíos. En Langley, muchos veían el aserradero como la columna vertebral de la economía local, una forma de vida para la mayoría de los residentes, y Randy no era la excepción. Durante más de una década se dedicó al exigente trabajo de procesar y transportar madera. Aunque monótono y extenuante, el trabajo le brindaba una sensación de estabilidad y orgullo. Cada día podía parecer igual, pero Randy encontraba sentido en el ritmo de su labor y en su lugar dentro de la comunidad. Si el aserradero representaba estabilidad, entonces la música era la vía de escape de Randy. Una forma de expresar emociones que no siempre podía poner en palabras. La música había sido parte de su vida desde la infancia, y con el tiempo tocar la guitarra y cantar pasó de ser un pasatiempo a convertirse en una salida vital. A menudo se presentaba en un bar local en Langley, donde los vecinos se reunían para relajarse después de largas jornadas de trabajo y disfrutar de presentaciones en vivo. En el escenario, Randy se transformaba en otra persona. Su habitual actitud reservada y callada daba paso a una presencia carismática y dinámica que cautivaba al público. Los lugareños adoraban sus presentaciones sinceras y emotivas, las cuales le daban a Randy una sensación de plenitud y conexión, algo que a menudo faltaba en su vida cotidiana. Fue en ese mismo bar local, en lo que parecía una noche cualquiera, donde Randy conoció a Laurel, la mujer que cambiaría su vida para siempre. Laurel, 6 años mayor que Randy, trabajaba en el bar y a menudo lo observaba actuar desde detrás de la barra. Segura de sí misma y magnética, Laurel era querida por los clientes por su capacidad de crear un ambiente cálido, amistoso y por su naturaleza accesible. Al principio solo charlaban, al principio sobre música, luego sobre la vida, pero su conexión se profundizó rápidamente. Una pasión compartida por la música y sueños similares los unieron. Laurel tocaba el piano y, aunque su vida había tomado otro rumbo, siempre soñó con dedicarse profesionalmente a la música.
Ese sueño compartido, combinado con el afecto genuino que sentían el uno por el otro, floreció rápidamente en algo mucho más profundo. La vida en el aserradero continuó como de costumbre para Randy, pero ahora estaba iluminada por la presencia de Laurel. Su relación se fortalecía a medida que comenzaban a planear un futuro juntos. Langley, aunque cómodo, empezaba a parecer demasiado pequeño para los sueños que compartían. Imaginaban una vida donde la música no fuera solo un pasatiempo, sino el fundamento de su porvenir. Las jornadas de trabajo en el aserradero, las presentaciones nocturnas en el bar y las noches con Laurel le daban a Randy un renovado sentido de propósito, amor y esperanza para el camino por venir. Randy y Laurel solían recordar con cariño el día de su boda en 1990. Fue una ceremonia sencilla, a la que asistieron amigos cercanos y familiares, llena de calidez e intimidad. La música en vivo, marcada por una canción que Randy interpretó para su esposa, señalaba el inicio de una vida llena de amor y sueños compartidos. Unos años después de la boda, nació su hija, Emily, y se convirtió en el centro de su mundo. Randy decía con orgullo que Emily era lo mejor que le había pasado en la vida, y su amor por ella era evidente para todos los que conocían a la familia. Emily tenía solo 8 años cuando su vida dio un giro inesperado y difícil. Comenzó a sufrir de dolores de cabeza repentinos y severos que le impedían seguir dedicándose a la música. Desde muy pequeña, Emily había mostrado un talento notable para el canto, encantando a sus padres con su voz y ganando numerosos premios en competencias. Llevaba una vida vibrante. Asistía a clases de canto y soñaba con convertirse en cantante. Sus padres, inspirados por su éxito, hicieron todo lo posible para apoyar sus aspiraciones. Al principio, Randy y Laurel no sabían qué estaba ocurriendo con su hija. Visitas al médico y numerosos exámenes médicos no arrojaban respuestas claras, dejándolos en la oscuridad sobre la condición de Emily. Emily tuvo que abandonar la escuela y pasar a la educación en casa, ya que las luces brillantes y los ambientes ruidosos empeoraban sus intensos dolores de cabeza. Su habitación se convirtió en un refugio a media luz, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Randy y Laurel se turnaban para cuidarla, haciendo todo lo posible para aliviar su dolor y brindarle consuelo durante su sufrimiento. Después de extensas evaluaciones médicas, los doctores finalmente dieron un diagnóstico: migraña. Fue un impacto devastador para toda la familia. Los medicamentos recetados a Emily solo ofrecieron un alivio mínimo, aliviando el dolor ligeramente, pero sin extinguirlo por completo. La música, algo que antes amaba profundamente, su mayor alegría, ahora estaba fuera de su alcance. Emily, una joven vibrante y enérgica, se fue aislando poco a poco, pasando la mayor parte del tiempo en silencio y oscuridad. Randy y Laurel buscaron desesperadamente formas de ayudar a su hija. Probaron tratamientos incontables, consultaron a muchos especialistas y exploraron terapias alternativas, pero nada ofrecía el alivio a largo plazo que tanto esperaban. El pronóstico médico era desalentador. Las migrañas a menudo duran toda la vida y muchas personas soportan el dolor de manera indefinida. Las estadísticas muestran que alrededor del 53% de quienes sufren migrañas no pueden conducir debido a los síntomas. El 30% tiene dificultades para completar sus estudios y el 34% enfrenta desafíos en el ámbito laboral. Aunque estas cifras demostraban que la condición de Emily era médicamente común, no aliviaban en nada el dolor de sus padres al ver cómo su hija se desvanecía lentamente. Esos años fueron especialmente difíciles para Randy. La música, que antes era su refugio, se convirtió en un recordatorio doloroso de que Emily ya no podía tocar la pasión que una vez le trajo alegría. Las noches que pasaba tocando la guitarra ahora se sentían vacías sin la voz de Emily, y actuar en el bar local, que alguna vez fue una fuente de inspiración, ya no le traía felicidad. Comenzó a pasar más tiempo en casa, siempre cerca de Emily y apoyándola en todo lo que podía.
Pero a medida que el dolor de Emily empeoraba, Randy y Laurel se sentían cada vez más impotentes. La hija enérgica, llena de vida y determinación, ahora pasaba sus días en su habitación, alejada de la vida y del sonido. Aunque Randy continuaba trabajando, sus pensamientos siempre estaban con Emily, y cada día despertaba con la esperanza de encontrar una forma de aliviar el dolor de su hija. Cuando Emily cumplió 18 años, su condición empeoró. Las migrañas se volvieron más frecuentes, más intensas. A veces duraban varios días. El dolor constante interrumpía sus estudios y su capacidad para mantener amistades. Aún así, Emily se negó a renunciar a su sueño. Se inscribió en el programa de artes de la Universidad de Columbia Británica, cursando Bellas Artes con el sueño de convertirse en cantante de ópera. Para Emily, asistir a la universidad no era solo un esfuerzo académico, sino una oportunidad para recuperar una sensación de normalidad y acercarse a la vida que siempre había deseado. Aunque físicamente agotada y frecuentemente plagada de dolor, Emily se esforzaba por participar en sus estudios. Tomaba clases de canto, teoría musical, historia del arte y literatura. Incluso participaba en eventos estudiantiles y conciertos siempre que podía. A pesar de los desafíos, sus compañeros admiraban su determinación por estar presente en la escuela, incluso en los momentos más difíciles. Pero detrás de esas actividades había una lucha silenciosa. Emily a menudo tenía que faltar a clases y estudiar por su cuenta. Los medicamentos fuertes recetados para controlar sus migrañas la hacían sentirse cansada, somnolienta y débil. Su régimen de tratamiento incluía triptanes, anticonvulsivos y antidepresivos para aliviar los síntomas. Sin embargo, estos medicamentos venían con efectos secundarios significativos: depresión, dificultad para concentrarse y un deterioro general de la salud física. Con el tiempo, Emily comenzó a evitar tomar los medicamentos tanto como fuera posible para reducir su impacto en el cuerpo, recurriendo en su lugar a métodos alternativos para controlar la condición. Emily comenzó a meditar y practicar respiración profunda. Aplicaba compresas frías en la frente y evitaba los desencadenantes como las luces brillantes, los olores fuertes y los ruidos intensos. Su habitación se convirtió en un refugio, un lugar donde podía esconderse de todo lo que agravaba su dolor. Durante los episodios más intensos, pasaba días enteros en la oscuridad, evitando la luz y el sonido, mientras sus padres, Randy y Laurel, se turnaban para cuidarla y hacer todo lo posible por reducir su sufrimiento. Aún así, Emily intentaba mantener una sensación de normalidad. Se mantenía en contacto con sus amigos, aunque no podía verlos tan seguido como antes. A veces tenía que cancelar planes en el último minuto debido a una migraña repentina, pero sus amigos nunca la abandonaron. La visitaban en casa, pasaban tiempo con ella y le ofrecían apoyo para asegurarse de que no se sintiera aislada. A pesar de las limitaciones impuestas por su condición, Emily se negó a renunciar a las cosas que amaba. Su determinación por volver a la música y vivir una vida plena nunca flaqueó, sin importar cuán difícil fuera el camino. El 7 de mayo de 2015, Randy Jansen publicó una actualización de estado en Facebook que conmocionó a todos los que alguna vez lo conocieron. En la publicación confesaba haber cometido actos inimaginables durante los últimos 10 días. Comenzó escribiendo sobre su hija Emily, describiéndola como la hija más maravillosa que alguien pudiera desear, talentosa, inteligente y amable. Emily había traído tanta alegría a sus vidas, llenando su hogar de risas y siempre ayudando a los demás, incluso mientras ella misma luchaba con el dolor. Pero la enfermedad le había quitado demasiado, obligándola a renunciar a sus sueños. Había trabajado tan duro para alcanzarlos. Emily sufría de migrañas desde la primaria. El dolor persistente la llevó a una depresión severa, y los días llenos de agonía incesante se convirtieron en su realidad. Randy describió cómo su hija observaba a sus amigas vivir vidas normales mientras ella pasaba el tiempo en hospitales o en su habitación oscura y silenciosa.
A pesar de todo, Emily se aferraba a la esperanza, soñando con un futuro mejor, pero nada funcionaba. Randy trabajaba en un aserradero, pero cada momento en que no estaba en el trabajo lo pasaba con su hija. Le decía a sus amigos que Emily era su vida entera y que no podía imaginar vivir sin ella. Ver a su hija sufrir, sin poder ayudarla, lo llevó al borde de la desesperación. Los amigos recordaron que Randy les confesaba su angustia y era evidente que estaba luchando emocionalmente. Un día, Randy tomó una decisión que lo cambiaría todo. En una publicación de Facebook admitió que había tomado un arma y había acabado con la vida de Emily, explicando que quería liberarla del dolor interminable. Escribió que la imaginaba como un ángel flotando entre las nubes, su largo cabello agitado por el viento, finalmente libre del sufrimiento. Pero no se detuvo ahí. Randy reveló que también había acabado con la vida de su esposa, Laurel, diciendo que no podía soportar la idea de que ella viviera con el dolor de perder a su hija. Unos días después acabó con la vida de su hermana, Shelley, alegando que no quería que ella viviera con la vergüenza de sus actos. En la publicación, Randy explicó que Emily había intentado todo para recuperarse. Describió su fortaleza y resiliencia, pero que finalmente la enfermedad la había vencido. Compartió su sensación de impotencia al ver sufrir a su hija cada día y saber que no había nada que pudiera hacer. Randy les había dicho a sus amigos muchas veces que haría cualquier cosa por Emily, y al final creyó que esta era la única forma de ayudarla. Después de que Randy publicó el mensaje, sus amigos y conocidos contactaron inmediatamente a la policía. Estaban horrorizados por lo que habían leído y querían asegurarse de que la familia de Randy estuviera a salvo. La publicación dejó a muchos en estado de incredulidad, luchando por comprender la magnitud de lo ocurrido. Las autoridades respondieron rápidamente tras recibir múltiples llamadas, incluyendo una de Brian Jones, un amigo cercano de Randy. Se envió una patrulla a la casa de Randy para investigar. Brian Jones, uno de los amigos más cercanos de Randy, estaba aterrorizado y confundido cuando leyó la publicación de Facebook. Al principio esperaba que fuera un error o una broma cruel, pero cuando vio la firma al final, un apodo que Randy usaba desde la preparatoria, se dio cuenta de que su amigo la había escrito. La gravedad de la situación golpeó a Brian de inmediato y supo que debía actuar con rapidez. Salió del trabajo temprano y condujo hacia la casa de Shelley, tratando de llamar a Randy en el camino. Cada llamada sin respuesta solo aumentaba su preocupación. Cuando Brian llegó a la casa de Shelley, notó una pila de periódicos en el porche. Esto le pareció extraño, ya que Shelley era conocida por ser responsable y nunca descuidaba sus tareas. Su vieja camioneta seguía estacionada en el camino de entrada y las cortinas estaban completamente cerradas. El jardín estaba inquietantemente silencioso, sin señales de vida. Brian tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Todo en la escena le provocaba inquietud y el silencio era escalofriante. Shelley llevaba una vida reservada desde la muerte de sus padres. Vivía sola, no tenía hijos y rara vez interactuaba con los vecinos. Su trabajo principal era repartir periódicos y era conocida por su puntualidad y constancia. La vista de los periódicos sin recoger encendió de inmediato las alarmas para Brian. Supo que algo andaba mal y decidió llamar a la policía. Cuando llamó a la línea de emergencias, le informaron que no era la primera persona en reportar preocupación por la familia. Ya se había enviado una unidad de patrullaje para verificar la situación. Al final de la publicación de Facebook, Randy escribió que su familia ahora estaba en un lugar mejor, libre del dolor. Expresó su pesar por sus acciones, asumió toda la responsabilidad y se disculpó con todos a quienes había lastimado. La publicación terminaba con palabras estremecedoras. Descansen en paz, mi pequeña familia. Al leer eso, Brian sintió una oleada de conmoción e incredulidad. Siempre había conocido a Randy como un hombre amable y cariñoso, alguien que amaba profundamente a su familia. La idea de que su amigo pudiera hacer algo así, o incluso tener un arma, estaba más allá de su imaginación.
Recordó cómo Randy siempre hablaba de su familia con amor y devoción y luchaba por comprender cómo todo se había vuelto tan oscuro. Cuando llegó la policía, intentaron establecer contacto con Randy Jansen, quien estaba dentro de la casa. Los oficiales lo vieron a través de una ventana en el piso superior, sosteniendo un arma. Usaron un altavoz e intentaron llamarlo por teléfono, pero Randy no respondió. Los oficiales eran plenamente conscientes de la tensión y sabían que debían actuar con cautela para evitar una escalada. La casa fue rodeada y los negociadores comenzaron los intentos de contacto, pero Randy no mostró señales de rendirse ni de querer hablar. Después de varias horas, el enfrentamiento escaló a una situación mucho más peligrosa. Randy prendió fuego a la casa y los oficiales vieron cómo el humo comenzaba a salir del piso superior. Todos los esfuerzos por acceder a la casa fracasaron. Las llamas se propagaron demasiado rápido, bloqueando todas las entradas. A través de la ventana, los oficiales alcanzaron a ver un cuerpo en la planta baja envuelto en sábanas, pero no pudieron acercarse lo suficiente para identificarlo. En cuestión de minutos, el fuego consumió toda la casa, obligando a los equipos de respuesta a retirarse. Los bomberos llegaron al lugar, pero la casa estaba completamente envuelta en llamas, lo que hizo imposible cualquier intento de rescate. El incendio fue tan intenso que el interior permaneció inseguro para ingresar durante varios días, incluso después de que las llamas se extinguieron. No fue hasta el 10 de mayo, 3 días después del incendio, que los investigadores pudieron ingresar a los restos calcinados de la casa para comenzar su inspección. Dentro del hogar destruido, los investigadores descubrieron 3 cuerpos. Emily, de 19 años, fue encontrada en su habitación, envuelta en una sábana. Laurel, de 50, fue hallada en la cocina, también cubierta con una manta. Los investigadores determinaron que ambas habían recibido 2 disparos en la cabeza y que las heridas se produjeron aproximadamente 10 días antes de que Randy publicara en Facebook. El cuerpo de Randy fue encontrado en la habitación del piso superior. Había muerto por suicidio con un arma de fuego antes de prender fuego a la casa. Según la posición del cuerpo y los restos del arma, quedó claro que Randy había sufrido un colapso emocional severo cuando tomó la decisión de quitarse la vida. Cuando la policía llegó a la casa de Shelly, la hermana de Randy, encontraron su cuerpo en la sala de estar. Shelly también había recibido 2 disparos en la cabeza y su cuerpo estaba cubierto con una manta, de la misma manera. Los investigadores concluyeron que había muerto 2 días antes de ser descubierta, sin señales de lucha en la escena, lo que sugiere que Randy la tomó por sorpresa. La condición de Emily se había deteriorado significativamente durante el último año. Los doctores tuvieron que administrarle morfina para aliviar su dolor insoportable. Estas inyecciones eran el último recurso, y los vecinos solían ver a sus padres ayudándola a entrar a casa después de las visitas al hospital. Emily se había vuelto tan débil que necesitaba apoyo solo para caminar. Esos momentos rompían el corazón de cualquiera que conociera a la familia. Randy Jansen, el padre de Emily, siempre hizo todo lo posible por cuidar a su familia a pesar de los muchos desafíos. Un año antes de la tragedia, visitó a su médico familiar debido a insomnio prolongado y estrés abrumador. Confesó que ver a su hija soportar tanto dolor era increíblemente difícil. El médico le sugirió sedantes y recomendó más descanso, pero Randy se negó, creyendo que la medicación no resolvería el verdadero problema. Brian Jones, un amigo cercano de Randy, recordó que él nunca expresó intención de hacerse daño ni de dañar a otros. Lo describía como un hombre tranquilo, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Randy ponía a su familia por encima de todo, y nadie podía imaginarlo haciendo algo así. Sin embargo, Brian notó que Randy había llegado a su límite. Ya no podía soportar ver sufrir a su hija y finalmente tomó una decisión devastadora. Muchos vecinos que conocían a Randy desde su infancia encontraron imposible aceptar lo que había sucedido. Lo describían como amable, gentil y jamás violento o cruel.
Para ellos, sus acciones parecían surgir de la desesperación y la impotencia ante el dolor abrumador que consumía a su familia. Un vecino recordó algo que Randy había dicho una vez, que si su hija alguna vez se iba de este mundo, él no tendría razón para seguir viviendo. A pesar de eso, Randy vivió con los cuerpos de su esposa e hija durante 10 días antes de quitarse la vida. El último tuit de Emily, publicado 4 días antes de la tragedia, decía: «Me quejo del dolor, pero al menos todavía estoy aquí para sentirlo. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir». El tuit reflejaba su deseo de aferrarse a la vida pese al sufrimiento constante. Sus publicaciones en redes sociales a menudo mostraban resiliencia y un esfuerzo por mantenerse optimista a pesar de la enfermedad. Intentaba mantener la esperanza, incluso cuando todo a su alrededor parecía sombrío. Emily fue recordada como una joven amable y compasiva que siempre intentaba mantenerse conectada con el mundo. Le apasionaba la música y cantaba en la iglesia local siempre que su salud se lo permitía. Muchos habitantes de Langley aún recuerdan con claridad sus presentaciones cargadas de emoción. A medida que su condición empeoraba, se presentaba con menos frecuencia, pero seguía preocupándose por los demás. A menudo horneaba junto a su madre y compartía con los vecinos, y en los días buenos ayudaba a niños del vecindario con la tarea. Laurel, la madre de Emily, hizo todo lo que pudo para apoyar a su hija. En una publicación en Twitter escribió: «Emily está de nuevo en el hospital. Ruego que Dios pueda ayudarla. Me siento tan impotente». Estas palabras expresaban claramente el dolor y la desesperación que sentía al ver a su hija luchar contra la enfermedad. Laurel estaba emocionalmente agotada, pero nunca se rindió. Siempre buscaba maneras de aliviar el sufrimiento de Emily. Shelley, la hermana de Randy, no tenía forma de prever la tragedia que estaba a punto de suceder. Nadie en la familia pudo imaginar que su destino quedaría sellado de manera tan catastrófica. Durante el último año, Randy a menudo confiaba en sus amigos sobre la carga y el estrés de cuidar a Emily. Nadie podría haber predicho que Randy alcanzaría un estado psicológico tan frágil que tomaría la decisión de acabar con la vida de su familia. Como se mencionó, Emily tenía una cuenta de Twitter donde compartía sus pensamientos. Sus publicaciones mostraban que nunca se rindió. Justo antes de la tragedia escribió: «Por primera vez en 2 años tuve 12 horas sin dolor. Estoy cansada de sufrir, pero tengo que seguir adelante». Su determinación para luchar, a pesar de la adversidad, era evidente en cada palabra. Pero Randy ya no podía soportar la presión psicológica. Laurel también estaba profundamente afectada al ver cómo la condición de su hija empeoraba día tras día. Sus publicaciones en Twitter reflejaban ese dolor. A pesar de la desesperación, la familia aún intentaba apoyarse mutuamente. Pero la situación continuó deteriorándose y nadie pudo predecir a dónde llevaría. Ahora, con los detalles revelados, queda claro cómo la desesperación, las batallas silenciosas y una profunda desesperanza convergieron en una tragedia que nadie esperaba. La historia de la familia Jansen es un recordatorio sombrío de que, incluso detrás de muros aparentemente fuertes, puede arder un dolor indecible, que a veces estalla de formas que nadie pudo prever. La noche del 7 de julio de 2021, una serie de llamadas desesperadas a los servicios de emergencia rompió el silencio en un exclusivo barrio de Santiago. Una mujer había caído desde el balcón del piso 12 de un edificio de apartamentos de lujo. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de Nayara Abid, una modelo y personalidad televisiva muy querida, tendido en la acera. Al principio, su muerte fue descartada como un trágico suicidio, pero a medida que los investigadores profundizaban, surgieron inquietantes inconsistencias. Las pruebas sugerían una lucha violenta antes de su caída, y los testimonios de quienes estaban más cerca de ella pintaban un escalofriante cuadro de miedo y control. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Descubramos la verdad detrás de este impactante caso.
Antes de comenzar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima en este caso. Nayara Marcos Witt, conocida en el mundo del modelaje como Nayara Witt, nació en Brasil en 1988. Era hija de un padre libanés y una madre española. Su herencia multicultural le otorgó una belleza excepcional y un carisma único. Sus padres se establecieron en Porto União, un pequeño municipio en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. En este lugar tranquilo y acogedor creció junto a su hermano, Gabriel Marcos Witt. Desde muy joven, Nayara mostró una fuerte inclinación por el modelaje. A los 14 años destacó al participar en su primer concurso, donde obtuvo el primer lugar. A los 16 años le ofrecieron un trabajo en Chile y finalmente decidió quedarse en el país. Allí tuvo la oportunidad de desfilar en las pasarelas más prestigiosas, luciendo diseños de reconocidos creadores de moda y convirtiéndose en la imagen de importantes marcas. Poco a poco también construyó una carrera en la televisión chilena. Quienes la conocieron la describen como una joven alegre, trabajadora y con una gran capacidad de resiliencia. Su vida profesional estaba en pleno auge, al punto de que, en 2015, los productores de televisión la invitaron a formar parte de un programa como panelista. En este entorno mediático, Nayara destacó. Su belleza y su enfoque optimista en los debates la convirtieron en una integrante valiosa del equipo, ganándose el cariño de sus compañeros y del público. Lamentablemente, su vida personal no fue tan estable como su trayectoria profesional. En algún momento, Nayara conoció a Óscar Esteban Torrejón, con quien inició una relación. De su unión nació su hija, Gabriela, una niña hermosa que se convirtió en el centro de sus vidas. Sin embargo, con el tiempo surgieron desacuerdos y tensiones que los llevaron a tomar la decisión de seguir caminos separados. El principal punto de conflicto fue la custodia de su hija, lo que derivó en una batalla legal que terminó en los tribunales. Su abogada y amiga en común, Marcela Baquit, actuó como mediadora entre ambos. A pesar de la disputa, la pareja intentó reconciliarse, pero al final las cosas no funcionaron. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo mutuo, priorizando el bienestar de su hija. Una vez cerrado este capítulo de su vida, Nayara inició una nueva relación con un hombre a quien llamaba el amor de su vida. Su nombre era Rodrigo del Valle Mijak, un hombre de 57 años que hizo todo lo posible para que Nayara se sintiera valorada e importante en su vida. Encantada por su afecto, regalos, viajes y constante atención, Nayara se sintió cautivada por él. A pesar de su considerable fortuna, los padres de Nayara nunca aprobaron la relación. Su madre admitiría más tarde que siempre tuvo la sensación de que no era el hombre adecuado para su hija. Los amigos de Nayara también veían la relación con preocupación. Uno de ellos incluso le aconsejó que fuera con calma, ya que apenas se había separado del padre de su hija. En ese momento, su carrera estaba en pleno auge y disfrutaba de una vida tranquila con su pequeña. Sin embargo, su amigo también percibía que Nayara sentía una profunda necesidad de encontrar consuelo en un hombre que le hiciera sentir segura y protegida. Al mismo tiempo, Nayara comenzó a aventurarse en nuevas oportunidades. Empezó a explorar el mundo del fitness y el ejercicio físico, incluyendo kickboxing, running y alimentación saludable. Estaba realmente entusiasmada con este nuevo camino, ya que no solo le proporcionaba beneficios económicos a través de su trabajo como entrenadora personal, sino que también profundizaba su compromiso con el cuidado de su cuerpo, algo que había sido esencial en su carrera como modelo durante muchos años. A principios de 2020 decidió mudarse con su pequeña hija al apartamento de Rodrigo, ubicado en una exclusiva zona de la ciudad. Esta decisión coincidió con la crisis sanitaria global, y en cuestión de meses, la joven madre comenzó a darse cuenta de quién era realmente Rodrigo. Varios incidentes revelaron su verdadera naturaleza y emociones, pero el momento más impactante y cruel ocurrió cuando, después de una discusión, Rodrigo la echó del apartamento, obligándola a salir con su hija en brazos en plena noche.
regresó a su propio apartamento y su amiga y abogada, Marcela, le advirtió que no volviera con Rodrigo. Sin embargo, después de unos meses, Nayara retomó la relación con él y se mudó nuevamente a su hogar. Otro incidente llamativo que expuso la personalidad de Rodrigo fue su amenaza de muerte contra Óscar, el padre de Gabriela. Rodrigo lo insultó por teléfono, lo que llevó a Óscar a presentar una denuncia ante la fiscalía. Sin embargo, en un giro desconcertante e inexplicable, las autoridades decidieron no seguir adelante con la investigación, argumentando que no se había cometido ningún delito. Con este antecedente, llegamos a la mañana del 7 de julio de 2021. Ese día, la hija de Nayara pidió no ir al jardín de infancia, como si tuviera una premonición de que sería el último día que pasaría con su madre. Nayara decidió quedarse en casa y disfrutar el día con ella. Juntas salieron a comprar un par de zapatillas deportivas. Por la tarde, Nayara habló con su madre y dejó un mensaje a la maestra de Gabriela, informándole que la niña no se sentía bien y que al día siguiente la llevaría personalmente a la escuela. La noche del incidente, Nayara, su pareja y 3 amigos salieron a cenar a un restaurante. Según los testimonios recogidos en el expediente judicial, Nayara estaba molesta porque su expareja no respondía a sus llamadas. Necesitaba que él se hiciera cargo de su hija, ya que ella y Rodrigo supuestamente planeaban viajar ese fin de semana para celebrar su compromiso y organizar su boda en Italia. La velada transcurrió de manera agradable, pero debido a la emergencia sanitaria global y las restricciones del toque de queda, todos abandonaron el restaurante temprano. Nayara condujo de regreso a casa en su camioneta, mientras que Rodrigo tomó su motocicleta. Rodrigo fue el primero en llegar al edificio, exactamente a las 10:29 p.m. Según los registros biométricos, ingresó por la puerta de su apartamento en el piso 12. Este es el último hecho que se puede confirmar con absoluta certeza. Lo que sucedió después dentro del apartamento sigue siendo un misterio conocido solo por 2 personas, Rodrigo y Nayara. Naturalmente, la única versión disponible es la de Rodrigo, pues es el único que queda para contar lo ocurrido. El siguiente hecho que se puede confirmar con certeza es la serie de llamadas realizadas por los vecinos al número de emergencias. Los vecinos alertaron que alguien había caído desde el balcón. La policía llegó rápidamente al lugar. Esa noche, tras la caída, el cuerpo de Nayara permaneció en la acera. Nadie del apartamento bajó a verificar la situación. Más tarde, su cuerpo fue trasladado a la morgue, donde únicamente estuvieron presentes Óscar, su expareja, y Marcela, su abogada y amiga cercana, para el proceso formal de identificación. Un procedimiento que normalmente realizan los familiares o personas más allegadas a la víctima. Rodrigo nunca se presentó. Aproximadamente 2 días después del incidente, los restos de Nayara fueron entregados a su familia y fue sepultada en Chile. Sus padres estuvieron presentes en el funeral, aunque muchas personas cercanas no pudieron asistir debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria global. A pesar de estas limitaciones, un gran grupo de personas se reunió para honrar su memoria y darle una despedida digna en suelo chileno. Una vez concluidos los procedimientos forenses necesarios, la investigación del caso resultó ser tanto compleja como controvertida. Inicialmente, las autoridades lo consideraron un suicidio. Sin embargo, nuevas pruebas emergieron, lo que llevó a la fiscalía a profundizar en el caso y finalmente a imputar a Rodrigo por la muerte de Nayara. Cristian Cáceres, el abogado que representaba a la familia de Nayara, solicitó en repetidas ocasiones exámenes forenses adicionales para determinar si ella había sufrido lesiones previas a la caída. Enfatizó la importancia de investigar cualquier indicio de agresión anterior, argumentando que estas pruebas podrían ser clave para comprender las verdaderas circunstancias del incidente. Según él, Nayara incluso pudo haber intentado sujetarse de las mallas de seguridad en un desesperado intento por salvarse. Este detalle sugería con fuerza que no tenía la intención de quitarse la vida, reforzando la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial. La autopsia de Nayara reveló varios detalles cruciales sobre su muerte.
Según los informes, su cuerpo presentaba múltiples lesiones previas a la caída, lo que sugería una posible agresión física antes de su fallecimiento. Además, los análisis forenses realizados por la policía indicaban que era altamente improbable que hubiera saltado voluntariamente desde el piso 12. Las pruebas demostraban que la posición en la que fue hallado su cuerpo no coincidía con la de alguien que se hubiera arrojado intencionalmente desde esa altura. El laboratorio forense de la policía realizó simulaciones para recrear la caída. Según sus estudios, si Nayara hubiera corrido 10 metros antes de saltar, su cuerpo habría aterrizado a 5.4 metros del edificio. Con un impulso previo de 5 metros, habría caído a 3.6 metros de la estructura. En la última prueba, en la que hipotéticamente corrió solo 2 metros antes de lanzarse, su cuerpo habría quedado a apenas 2.8 metros del edificio. Estos resultados contradecían la hipótesis de un suicidio. Mientras tanto, Rodrigo proporcionó su versión de los hechos a las autoridades. Una versión que, dada la abrumadora evidencia en su contra, no fue considerada creíble. Según su testimonio, tras llegar a casa, esperó a Nayara mientras bebía una copa de vino. Supuestamente, al preocuparse porque ella no llegaba, intentó llamarla, pero no obtuvo respuesta. En su frustración, afirmó haber golpeado una maceta, la cual cayó a la calle. Media hora después, Nayara finalmente llegó al apartamento, ingresando exactamente a las 11:04 p.m. Rodrigo afirmó que entró, azotó la puerta, arrojó su bolso al suelo y se encerró en el baño de visitas. Un momento después, Nayara salió repentinamente del baño, y cuando él le preguntó dónde había estado, ella no respondió. Sin mirarlo, caminó hacia la terraza, y según su testimonio, se arrojó al vacío. Rodrigo aseguró que inmediatamente comenzó a gritar y llamó a Margarita, la empleada doméstica, quien en ese momento dormía en la habitación con la niña. Según su versión, Nayara murió apenas 6 minutos después de llegar a casa, presuntamente lanzándose desde el piso 12. Además, declaró que estaba bajo los efectos del alcohol, medicamentos para bajar de peso y antidepresivos debido a una supuesta depresión, aunque no existía evidencia médica que respaldara esa afirmación. La investigación de los hechos fue crucial para cuestionar la versión de Rodrigo y llevó a la fiscalía a seguir indagando sobre la posible participación de terceros en la muerte de Nayara. Los testimonios de testigos han sido fundamentales para reconstruir lo que ocurrió aquella noche. Una de las declaraciones más relevantes provino de Gabriela, la hija de Nayara, de tan solo 7 años, quien estaba en el apartamento cuando sucedió el incidente. Dada su edad, brindó su testimonio a través de la cámara Gesell, un entorno controlado para la toma de declaraciones de menores. Como ella y la empleada doméstica eran las únicas personas en el departamento además de Rodrigo, su testimonio fue de particular importancia. En su declaración, Gabriela reveló que Rodrigo había discutido con su madre y la agredió físicamente, golpeándola en la mano. Esto coincidía con los hallazgos de la autopsia, que registró una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda de Nayara, una lesión compatible con un traumatismo por impacto. Además, una prueba clave provino de una vecina del edificio, la doctora uruguaya Susana Yellowbits, quien vivía 2 pisos debajo del apartamento de Nayara y Rodrigo. La mujer mencionó que la malla de seguridad en su terraza apareció rasgada esa noche. Esto llevó a la presunción de que Nayara pudo haber intentado aferrarse a la malla en un desesperado intento por evitar la caída, un acto que contradecía la hipótesis del suicidio. Asimismo, recordó que los gritos la noche del 7 de julio de 2021 fueron especialmente aterradores, lo que aumentó aún más las sospechas sobre lo que realmente ocurrió. Tras estas revelaciones, las autoridades realizaron una inspección de las cámaras de seguridad del edificio con el objetivo de reconstruir los eventos previos a la caída de Nayara. Las imágenes mostraron a Rodrigo del Valle llegando a las 10:29 p.m., visiblemente alterado, presumiblemente bajo los efectos del alcohol, tambaleándose y golpeando las paredes del ascensor. En contraste, Nayara fue captada llegando a las 11:04 p.m. con una actitud tranquila. Incluso se observó que se miró al espejo antes de entrar a su apartamento.
Margarita, la empleada doméstica y niñera de Gabriela, declaró que no escuchó nada. Según su testimonio, estaba dormida en la habitación con la niña cuando todo ocurrió. Solo se enteró de lo sucedido cuando Rodrigo comenzó a gritar y la llamó al lugar. Es importante destacar que Margarita ha sido acusada de alterar la escena del crimen al limpiar minuciosamente el apartamento, lo que pudo haber eliminado pruebas cruciales que habrían sido útiles para las autoridades. Quienes conocieron a Nayara aún luchan por comprender lo que realmente pasó, dado su carácter alegre y resiliente. Aunque pudo haber tenido momentos de impulsividad, no era alguien propensa a la desesperación. Un testigo clave en el caso fue Óscar Mandiola, quien se había acercado a Nayara en los últimos meses debido a su papel como su entrenador físico. También estuvo presente en la cena de aquella noche. Durante su testimonio, Mandiola declaró que Nayara le había confiado los problemas en su relación, revelándole que estaba considerando terminarla debido al comportamiento controlador y violento de Rodrigo. Además, confirmó que Rodrigo la había agredido físicamente en múltiples ocasiones, reforzando las preocupaciones sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, los investigadores descubrieron una prueba inesperada en los teléfonos, tanto de Mandiola como de Rodrigo. Una llamada grabada en la que Mandiola proporcionaba a Rodrigo detalles sobre su declaración ante la fiscalía. En la grabación le aseguraba que había negado cualquier episodio de maltrato en el restaurante, insistiendo en que no hubo problemas, conflictos ni nada que reportar. Este hallazgo generó dudas sobre la credibilidad de su testimonio y si había ocultado deliberadamente información clave sobre el caso. Algunas de las amigas más cercanas de Nayara han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de justicia y en el apoyo a su familia. Marcela, su abogada y amiga íntima, ha sido una de las figuras más activas en el caso, trabajando incansablemente para garantizar que se haga justicia. Otra persona clave en la investigación ha sido Andrea Iglesias, quien reveló una conversación significativa que tuvo con Rodrigo la noche de la muerte de Nayara. En esa conversación, Rodrigo le dijo que Nayara estaba actuando de manera extraña y que antes de supuestamente lanzarse del balcón, había dicho que estaba cansada de todo. Estas amigas no solo han aportado información adicional, sino que también han brindado un apoyo emocional invaluable a la familia de Nayara durante este proceso tan doloroso. Cada testimonio ha sido analizado minuciosamente como parte de la investigación en curso. Dado que no hubo testigos directos del momento exacto de la caída, las declaraciones y las pruebas han llevado a la Fiscalía a continuar investigando la posible participación de terceros en la muerte de Nayara. La Fiscalía Oriente presentó cargos contra Rodrigo por el femicidio de su pareja, la modelo Nayara, en 2021. Como resultado, solicitó la pena máxima de presidio mayor, 20 años de cárcel. Sin embargo, no fue hasta abril de 2023, 2 años después de la muerte de Nayara, cuando Rodrigo finalmente fue arrestado. Durante ese tiempo, la investigación permaneció activa, recopilando pruebas y testimonios adicionales que llevaron a su captura y posterior juicio. El juicio de Rodrigo por el femicidio de Nayara ha sido un proceso legal largo y complejo. Fue detenido en abril de 2023 y permaneció en prisión preventiva durante todo el procedimiento. Durante las audiencias se presentaron diversas pruebas, incluyendo análisis forenses perimetrales sobre la caída de Nayara, así como hallazgos clave en la escena del incidente. Además, los informes de patología forense revelaron lesiones tanto previas como posteriores a la caída. A pesar del peso de las pruebas, el acusado optó por guardar silencio durante todo el juicio, negándose a hacer declaraciones. El 25 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Rodrigo del cargo de femicidio. El tribunal argumentó que la Fiscalía no había realizado una investigación lo suficientemente rigurosa, señalando que no se tomaron declaraciones a los residentes del edificio el día del incidente. El fiscal jefe destacó que hubo un voto minoritario que reconoció y consideró todos los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de ello, Rodrigo fue puesto en libertad inmediatamente después de que se anunciara el veredicto.
Tras el fallo, la Fiscalía está evaluando la posibilidad de presentar un recurso de nulidad, con el objetivo de determinar si existen fundamentos legales para revocar la sentencia. La jueza Jimena Rivera fue la responsable de dictar la orden de prisión preventiva contra Rodrigo en abril de 2023, 2 años después de la muerte de Nayara. Desempeñó un papel crucial en garantizar que el juicio se llevara a cabo de manera justa y conforme a la ley. Sus responsabilidades incluyeron evaluar las pruebas presentadas, escuchar los testimonios de testigos y peritos y asegurar que los derechos de ambas partes fueran respetados a lo largo del proceso judicial. También se reveló que, en octubre de 2023, Rodrigo fue trasladado al anexo Capitán Llaver, una prisión conocida por sus condiciones privilegiadas y el trato especial que reciben sus internos. Este recinto alberga principalmente a personas procesadas o condenadas por delitos tributarios y financieros. A lo largo de los años ha alojado a varios detenidos de alto perfil, incluyendo acusados de fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero y otros delitos económicos. El Ministerio Público presentó las pruebas que había reunido para fundamentar la acusación de femicidio contra Rodrigo, argumentando que era directamente responsable como autor del crimen. Por otro lado, el equipo legal de Rodrigo, liderado por la abogada Trinidad Lugo, estructuró su defensa en torno al argumento de que Nayara había estado lidiando con una inestabilidad psicológica desde hacía tiempo. Como parte de su estrategia, mencionaron un supuesto intento de suicidio en marzo de 2021. Además, citaron los informes de autopsia y toxicología que indicaban que en el momento de su muerte, Nayara tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,55 gliceriol. Según su argumento, ella solía combinar esto con el consumo de fluoxetina y ribotril, ambos medicamentos de prescripción. Con esta línea de defensa, intentaron sugerir que su estado mental y físico pudo haber influido en los hechos que llevaron a su caída. El 25 de junio de 2024, Rodrigo fue absuelto del cargo de femicidio por el Tribunal Penal de Santiago. La absolución se basó en la falta de pruebas concluyentes presentadas por la Fiscalía, la cual no logró demostrar más allá de toda duda razonable que Rodrigo fuera responsable de la muerte de Nayara. La decisión del tribunal ha sido altamente controversial y ha generado fuertes reacciones por parte de la opinión pública. La Fiscalía de Género de la Zona Oriente ha manifestado abiertamente su desacuerdo con el veredicto y está considerando presentar un recurso de nulidad. Si el recurso prospera, la absolución podría ser revocada y dar paso a un nuevo juicio. La Fiscalía sostiene que hubo errores significativos en la evaluación de las pruebas y en los procedimientos judiciales. Si el recurso es aceptado, Rodrigo podría enfrentar nuevamente un proceso judicial por la muerte de Nayara. La decisión sobre el recurso aún está pendiente y se espera que la Corte Superior emita su fallo en los próximos meses. A modo de reflexión, el poder económico no conoce la justicia. Mientras Rodrigo camina libre, la memoria de Nayara Vid sigue viva, como una herida abierta en una sociedad que aún busca verdad y justicia. Su legado continúa inspirando la lucha por un mundo más justo y seguro. Hacer justicia es un acto de honor, esencial para restaurar el orden en nuestra sociedad. El 21 de febrero de 2023, 20th Century Studios lanzó un tráiler de una película. La historia del filme está basada en un caso real, una serie de asesinatos ocurridos hace 51 años. Desde el 14 de junio de 1962 hasta el 4 de enero de 1964, durante 1 año y 7 meses, un total de 13 mujeres fueron asesinadas. En ese periodo, más de 300 mujeres fueron víctimas de agresiones. El caso se hizo muy conocido en su momento, provocando un pánico generalizado, y muchas mujeres que vivían solas incluso se mudaron de la zona afectada. Este es el caso del que hablaremos hoy. Los asesinatos del estrangulador de Boston. El incidente tuvo lugar en Boston, la capital de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. Boston es una de las ciudades más antiguas del país, rica en patrimonio cultural, y a menudo se la conoce como la Atenas de América. El área metropolitana de Boston alberga más de 100 universidades, con aproximadamente 2.000 y 5.000 estudiantes.
entre ellas la Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Tufts, Boston College y la Universidad Brandeis son consideradas las 5 instituciones más prestigiosas de la ciudad. Como resultado, la ciudad tiene un fuerte ambiente intelectual. El 14 de junio de 1962, a las 7 de la tarde, un hombre informó a la policía que su madre, Anna Elsa Slesers, una costurera de 55 años, había sido asesinada en su apartamento. Anna vivía sola en un tercer piso del número 77 de la calle Boylston, en el barrio de Fenway Kenmore de Boston. Su hijo, Juris, había planeado salir con ella ese día, pero al no obtener respuesta tras llamar durante mucho tiempo, se preocupó. Juris forzó la puerta y encontró a su madre Anna tendida en el suelo del baño. Su bata estaba abierta y un cinturón le rodeaba fuertemente el cuello, atado en forma de lazo. El apartamento estaba completamente revuelto, como si hubiera sido saqueado, pero la policía sospechaba que el asesino había preparado la escena intencionalmente para que pareciera un robo. Muchas joyas y un reloj de oro dentro de la vivienda no fueron tocados. Además, la víctima había sido agredida con un objeto desconocido antes de su muerte. Aunque no se encontraron fluidos corporales en la escena, parecía que el motivo principal del crimen era de naturaleza sexual. El 28 de junio de 1962, apenas 14 días después, Mary Mullen, de 85 años, fue asesinada en su casa. Aunque en un principio se creyó que Mary había muerto de un infarto, en la escena aún había claros indicios de un forcejeo. La policía consideró que este caso estaba relacionado con el asesinato ocurrido 2 semanas antes. Tan solo 2 días después, el 30 de junio, el cuerpo de Nina Neoma Nichols, de 68 años, fue encontrado en el área de Brighton, en Boston. La casa de la mujer también había sido saqueada, pero se dejó intacto un juego de cubiertos de plata de gran valor. Fue hallada parcialmente desnuda, con las piernas abiertas y un par de medias envueltas alrededor del cuello y atadas en forma de lazo. Ese mismo día ocurrió otro asesinato en el pueblo rural de Lynn, al norte de Boston. La víctima fue Helen Elizabeth Blake, una mujer divorciada de 65 años que fue brutalmente asesinada. Había claros signos de desgarro en la parte inferior de su cuerpo y su cuello había sido atado con ropa interior en un lazo que habría sido casi imposible de hacer, dado lo poco elástico del material. La escena también mostraba señales de robo. En tan solo unas pocas semanas se produjeron 4 asesinatos en toda el área de Boston. Todas las víctimas eran mujeres, con una edad promedio de 68 años. Las similitudes entre los casos llevaron rápidamente a sospechar que detrás de ellos estaba un solo asesino en serie. El Departamento de Policía de Boston se mantuvo en máxima alerta. Los medios publicaron titulares sensacionalistas y apodaron al asesino como el estrangulador de Boston o el estrangulador de las medias de seda. El comisionado de policía Edmund McNamara canceló de inmediato todas las vacaciones del cuerpo policial y emitió una advertencia pública a las mujeres de Boston para que cerraran con llave sus puertas y desconfiaran de los extraños. Las pruebas de sangre realizadas por la policía revelaron que el asesino podría haber padecido un trastorno mental. Algunos especulan que su odio hacia las mujeres mayores tenía su origen en una relación traumática con su madre. En un momento dado, las mujeres de toda la ciudad acudieron en masa a las tiendas para comprar cerraduras, incluidas cerraduras dobles y cadenas de seguridad. Cerraduras, pestillos y cadenas se agotaron rápidamente. El pánico se extendió, apoderándose de toda el área de Boston mientras la ciudad se preparaba para el próximo ataque. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. En las semanas siguientes no se produjeron más asesinatos. La atmósfera tensa fue disminuyendo poco a poco y el público empezó a calmarse. El frenesí mediático en torno al caso también fue decayendo. Ojalá el horror hubiera terminado de verdad, pero no fue así. Apenas 50 días después, el 19 de agosto, ocurrió otro asesinato que arrastró a la ciudad de nuevo a su vieja pesadilla. La víctima fue Ede Sirga, una mujer divorciada de 75 años.
cuyo cuerpo fue descubierto en su apartamento en el número 7 de Grove Street, en el oeste de Boston. Edith fue hallada tendida en el suelo con un camisón marrón, el cual estaba rasgado y con las piernas abiertas. Aunque no se encontraron fluidos corporales, también había sido estrangulada. Menos de 24 horas después, otra víctima, Jane Sullivan, fue encontrada muerta en el número 435 de Columbia Road en Dorchester. Este lugar se encontraba a menos de 7 kilómetros del apartamento de la víctima anterior y estaba ubicado en la transitada Columbia Road. A pesar de la cercanía y lo público del entorno, el agresor logró entrar en el apartamento y cometer el asesinato sin ser detectado. La víctima era una enfermera de 67 años que había sido asesinada una semana antes y su cuerpo fue encontrado en el baño. Había sido estrangulada con sus propias medias de nylon. En este punto, el número de víctimas había ascendido a 6. Todas eran mujeres, con una edad promedio de 69 años, y cada una había sido asesinada dentro de su propio hogar. El asesino había logrado entrar pacíficamente en todos los casos, excepto por el segundo ataque, que fue interrumpido por un infarto repentino de la víctima. Las otras 5 sufrieron distintos grados de agresión antes de ser asesinadas. Todas fueron estranguladas con sus propias medias, cinturones, batas u otros materiales similares. Los objetivos y métodos del asesino eran notablemente consistentes. Cabe destacar que en los meses siguientes no se produjeron nuevos asesinatos. No fue sino hasta 3 meses y medio después, el 5 de diciembre, que surgió otro caso. Por alguna razón desconocida, la elección de víctimas del asesino cambió repentinamente. Esta vez, la víctima fue Sophie Clark, una joven de 20 años. Fue la primera víctima joven, la primera víctima afroamericana y la primera en sufrir una agresión sexual propiamente dicha. A diferencia de las anteriores, Sophie no vivía sola. Tenía 2 compañeras de piso. El asesino atacó cuando estaba sola en casa, logrando entrar en el apartamento sin ser detectado. Sophie era estudiante y tomaba muy en serio su seguridad. Salía poco y era cuidadosa en su vida diaria. Su apartamento estaba ubicado a solo unas cuadras del de la primera víctima, Anna Slessers. Como las demás, fue estrangulada con sus propias medias después de haber sido agredida. Sin embargo, este caso marcó la primera vez que se encontraron fluidos corporales del asesino en la escena del crimen. Curiosamente, aunque se sabía que Sophie era precavida, permitió que el asesino entrara en su apartamento de forma pacífica. Aunque no encajaba con el perfil de las víctimas anteriores, la policía creía que el crimen había sido cometido por el mismo asesino, y esta vez contaban con una nueva pista. Una vecina le dijo a la policía que un hombre había llamado a su puerta diciendo que estaba allí para pintar las paredes del apartamento. Pero cuando ella mencionó que su esposo estaba durmiendo en la habitación contigua, el hombre se fue. Tan solo 3 semanas después, otra joven fue asesinada. Patricia Jane Bissett, una secretaria de 23 años, sufrió el mismo destino que Sophie, a pesar de tener la misma edad y raza. El atacante entró en su habitación sin forzar la entrada y utilizó un calcetín como arma homicida, repitiendo el patrón de crímenes anteriores. El apartamento de Patricia estaba cerca del de Sophie y se descubrió que estaba embarazada al momento de su muerte. Su ausencia en el trabajo llevó a su jefe a ir a buscarla, lo que finalmente condujo al hallazgo de su asesinato. Poco tiempo después se produjo nuevamente una serie de asesinatos. En marzo de 1963, Mary Ann Brown, de 68 años, fue asesinada en su apartamento. El 8 de mayo, Beverly Florence Sammons, una cantante de 23 años, fue asesinada. Cuando encontraron a Beverly, tenía las manos atadas detrás de la espalda con una bufanda. Una media de nylon y 2 pañuelos estaban atados alrededor de su cuello y tenía una toalla metida en la boca. Este caso se diferenciaba de los anteriores en un aspecto significativo. La víctima presentaba 22 puñaladas, de las cuales 4 eran en el cuello. Se sospechaba que, debido a sus años de entrenamiento vocal, los músculos de su garganta eran particularmente fuertes.
lo que obligó al asesino a recurrir a otros métodos para acabar con su vida. La policía agotó todos los recursos posibles para identificar cualquier conexión entre las víctimas y realizó extensos análisis y revisiones. Además, se entrevistó e investigó a todos los delincuentes registrados en los archivos del Departamento de Policía de Boston, pero no se logró ningún avance. Desesperada por obtener respuestas, la policía incluso solicitó la ayuda de Peter Hurkos, un médium conocido que afirmaba tener percepción extrasensorial, ESP. Según se decía, Hurkos había ayudado a resolver 27 casos de asesinato en 17 países. Afirmó con firmeza que el asesino era un solo individuo, un paciente psiquiátrico que se había escapado del Hospital Estatal de Boston. Su declaración generó controversia. El 8 de septiembre de 1963 se encontró a otra víctima, Marie Evelina Corbin, también conocida como Evelyn Corbin, una mujer divorciada de 58 años que vivía en el número 224 de Lafayette Street en Salem, fue asesinada. Cuando la descubrieron, estaba medio desnuda sobre su cama, con su ropa interior metida en la boca. Fue brutalmente agredida y se encontraron fluidos corporales del asesino en la escena del crimen. El 25 de noviembre, Joanne Marie Graf, una diseñadora industrial de 23 años, fue atacada y asesinada en su apartamento en el barrio de Lawrence, en Boston. Luego, el 4 de enero de 1964, apareció la siguiente víctima, Mary Ann Sullivan, de 19 años. Mary Sullivan fue asesinada en su propia cama. Fue encontrada recostada contra el cabecero, con una media oscura fuertemente atada alrededor del cuello. Había sido agredida con un palo de escoba. Ropa y mantas estaban esparcidas por el suelo, y una tarjeta de felicitación de Año Nuevo había sido colocada provocativamente entre sus piernas, en un acto de burla evidente. Como en las escenas anteriores, el apartamento parecía haber sido saqueado, pero casi no se sustrajeron objetos de valor. Con este asesinato, el número de víctimas confirmadas en el caso del estrangulador de Boston había aumentado en 7. Hubo otros casos que inicialmente se sospechó que estaban relacionados con la serie, pero finalmente fueron descartados. Incluyendo las 6 víctimas anteriores, el número oficial de víctimas reconocidas llegó a 13 para el 4 de enero de 1964. Este caso sumió a toda la ciudad en el pánico, generando un miedo generalizado y un impacto social considerable. En respuesta, el fiscal general de Massachusetts, Edward Brooke, estableció un equipo especial de investigación en Boston. Como máxima autoridad en materia de seguridad del Estado, Brooke asumió el liderazgo en la coordinación de los esfuerzos para resolver el caso. El equipo de investigación también contó con la participación del fiscal adjunto John Bottomley, un hombre conocido por sus métodos poco convencionales y su actitud decidida. El grupo de trabajo revisó meticulosamente miles de expedientes de distintos departamentos de policía, analizando patrones y posibles conexiones. Con base en sus hallazgos, teorizaron que el asesino probablemente tenía alrededor de 30 años, actuaba de forma metódica y era posiblemente un hombre divorciado o alguien que vivía solo. Justo cuando las autoridades se preparaban para una larga y ardua caza del asesino en serie, los asesinatos cesaron repentinamente. Durante los siguientes 9 meses no surgieron nuevos casos. Si el asesino realmente había desaparecido, el caso podría haber permanecido como un misterio sin resolver, al igual que el del asesino del Zodíaco. Increíblemente, en un giro sorprendente de los acontecimientos, el asesino fue capturado no gracias a una investigación policial, sino por pura coincidencia. El 27 de octubre de 1964, una mujer angustiada denunció a la policía que acababa de ser atacada por un hombre que se hacía pasar por detective. Tras estrangular a la víctima, el hombre se disculpó repetidamente e incluso la desató con sus propias manos. Debido a esta extraña acción, la mujer tuvo la oportunidad de ver claramente su rostro. Con base en su detallada descripción, la policía identificó rápidamente al sospechoso, Albert DeSalvo. Al comenzar la investigación, la policía no tardó en descubrir una conexión sospechosa.
Unos años antes se había producido una serie de ataques con un modus operandi similar, perpetrados por un hombre de apariencia afable. Iba de puerta en puerta, dirigiéndose a mujeres jóvenes que vivían solas. Si alguien abría la puerta, afirmaba ser cazatalentos de una agencia de modelos, diciendo que estaba buscando nuevos rostros para la industria de la moda. Si la víctima mostraba interés, le pedía permiso para tomarle medidas corporales bajo el pretexto de evaluar su potencial. Muchas chicas jóvenes, atraídas por la posibilidad de convertirse en modelos, cayeron en la trampa. Durante el proceso de medición, el hombre aprovechaba para tocarlas y acosarlas de forma sutil. Esta serie de incidentes causó gran revuelo en la opinión pública, y al autor se le conocía con el apodo de El Medidor. En marzo de 1960, la policía arrestó a un hombre por allanamiento de morada. No solo confesó el robo, sino que también admitió ser el hombre que medía. Ese hombre era Albert DeSalvo. Después de que su fotografía se publicara en los periódicos, numerosas mujeres se presentaron, reconociéndolo como el hombre que las había agredido. Como solía vestir de verde durante sus ataques, también recibió el apodo de El Hombre de Verde. Este hombre fue puesto bajo custodia policial poco después. Albert nació el 3 de septiembre de 1931 en el área norte de Boston, Massachusetts. Tuvo una infancia difícil. Su padre era alcohólico y le dejó profundas cicatrices emocionales. En su adolescencia, Albert tuvo múltiples problemas y participó en diversas actividades delictivas. En diciembre de 1943, al igual que su hermano mayor, fue enviado a la escuela Lyman para niños en Westborough. A los 17 años se alistó en el ejército. DeSalvo demostró ser un soldado ejemplar, destacando en su papel como miembro de la caballería. Llamaba la atención con frecuencia durante las inspecciones militares y finalmente fue asignado como asistente personal de un coronel. Gracias a su memoria fotográfica, podía recitar los reglamentos del ejército y todas las órdenes especiales de la unidad de reconocimiento. También era un boxeador consumado y obtuvo el título de campeón de boxeo del ejército, siendo especialmente conocido por su veloz gancho de izquierda. A los 25 años, este hombre dejó el ejército y regresó a la vida civil. Se casó con una mujer alemana a la que había conocido mientras estaba destinado en Bad Kissingen y la llevó de regreso a Estados Unidos. La pareja tuvo 2 hijos después del matrimonio. Albert le dijo a la policía que durante los últimos 2 años había irrumpido en más de 400 apartamentos de mujeres que vivían solas en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. De esos casos, había atado y agredido a más de 300 mujeres. Sin embargo, lo que desconcertaba a la policía era que la personalidad y el comportamiento de Albert eran muy diferentes a los del hombre conocido como el Estrangulador de Boston. El Estrangulador de Boston era conocido por ser un asesino brutal. Y este hombre, a pesar de su historial delictivo, a menudo desataba a sus víctimas después de atacarlas. Muchas de ellas incluso dijeron que, a pesar de haber sido amenazadas, sentían que Albert era bastante amable y que incluso se disculpaba repetidamente tras cometer el delito. Este comportamiento parecía completamente opuesto a la frialdad del asesino en serie que había sembrado el terror en todo Boston. Mientras tanto, durante la investigación del caso del Estrangulador de Boston, la policía revisó los antecedentes de más de 36,000 personas con antecedentes penales y elaboró una lista con más de 300 sospechosos. Pero aún así no lograron encontrar al verdadero culpable. Albert fue finalmente arrestado por robo y agresión, pero nunca fue acusado de asesinato. Fue trasladado al Hospital Estatal de Bridgewater para una evaluación y pruebas psiquiátricas. En el hospital psiquiátrico conoció a George Nassar, un brillante sospechoso de asesinato que estaba a la espera de juicio por el asesinato de un empleado de gasolinera. Al parecer, se estableció un acuerdo secreto entre ambos. Según se dice, Albert se identificaría como el asesino en serie conocido como el Estrangulador de Boston, y George, junto con su abogado F. Lee Bailey, escribirían una biografía de Albert para obtener beneficios económicos a través de los derechos de autor del libro. Para ese momento, Albert ya había aceptado que pasaría el resto de su vida en prisión.
Deseando asegurar el bienestar económico de su esposa e hijos, aceptó el trato. Poco después, confesó al abogado F. Lee Bailey que él era el estrangulador de Boston. F. Lee Bailey era un abogado famoso que había trabajado en muchos casos de alto perfil. Uno de los más notables fue el caso de Sam Shepard en 1954. A pesar de las circunstancias adversas, Bailey logró obtener una repetición del juicio en la Corte Suprema de Estados Unidos, logrando finalmente la absolución de Shepard. Más adelante, formó parte del equipo de defensa de O.J. Simpson en 1994. Su famoso interrogatorio al oficial de policía Mark Fuhrman fue decisivo en la absolución de Simpson. Bailey grabó sus conversaciones con Albert DeSalvo. Al escucharlas, se quedó atónito al oír cómo Albert describía múltiples asesinatos con un nivel de detalle sorprendente, incluyendo la disposición de los muebles en los apartamentos de las víctimas e incluso la ropa que llevaban puesta. A lo largo de varias horas de conversación, este hombre relató un asesinato tras otro, incluyendo un incidente que nunca antes había sido mencionado. Albert afirmó que una vez intentó agredir a una mujer danesa llamada Gron, pero que se detuvo a mitad del acto. Explicó que la razón fue que, mientras cometía el crimen, se vio reflejado en un espejo y se dio cuenta de que estaba haciendo algo terrible. Al verse en ese momento, quedó impactado por su propio reflejo, detuvo el ataque y dejó libre a la víctima. Tras escuchar la confesión, Bailey quedó convencido de que Albert era, en efecto, el estrangulador de Boston. En su libro The Defense Never Rests, explicó cómo el sospechoso logró evadir las sospechas de las autoridades. Bailey lo comparó con el Dr. Jekyll, mientras que la policía estaba buscando a Mr. Hyde. Esta comparación se inspiraba en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la célebre novela del escritor inglés del siglo XIX, Robert Louis Stevenson. En la historia, el Dr. Jekyll es un hombre dividido entre dos naturalezas opuestas, una que busca vivir con rectitud y otra que anhela satisfacer sus deseos más oscuros. Finalmente, su lado oscuro se impone, transformándolo en el villano Edward Hyde. Después de la conversación, Bailey entregó las grabaciones a la policía. Al escuchar las confesiones de Albert, las fuerzas del orden también creyeron que finalmente habían encontrado al estrangulador de Boston. Sin embargo, a pesar de las detalladas admisiones, aún no existía ninguna prueba física ni evidencia directa que lo vinculara con los asesinatos. Decidida a verificar sus declaraciones, la policía buscó a la única sobreviviente conocida de los ataques del estrangulador de Boston, tal como Albert había descrito. Llevaron a Gron a la prisión para ver si podía identificar al agresor. Para observar su reacción, hicieron que dos hombres caminaran por separado por el pasillo de la prisión. Uno era Albert DeSalvo y el otro George Nassar. Cuando Gron vio al primer hombre, Albert declaró claramente que no era el atacante. Pero al ver al segundo, George, su expresión cambió drásticamente. Se mostró profundamente alterada y dominada por el miedo, como si sintiera una familiaridad inquietante con él. Además, en su testimonio, Albert dijo que la boca de Mary Sullivan estaba cubierta con cinta adhesiva, lo cual era completamente falso. Otros detalles en la grabación de su confesión también eran vagos, inconsistentes o difíciles de verificar. A pesar de ello, dado que este hombre conocía una cantidad asombrosa de información sobre los crímenes, solo había dos posibilidades: o era el verdadero asesino, o tenía conocimiento directo del autor real. Por falta de pruebas concretas, la policía no pudo procesar a Albert por asesinato. En enero de 1967, F. Lee Bailey se convirtió en su abogado defensor, alegando que Albert padecía trastorno de identidad disociativo, trastorno de personalidad múltiple, y debía recibir una condena reducida. El juez no aceptó este argumento. Finalmente, Albert fue condenado por más de 300 cargos de agresión y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, nunca fue juzgado formalmente por los asesinatos del estrangulador de Boston. Este desenlace dejó al público con un misterio persistente. ¿Era realmente Albert DeSalvo el estrangulador de Boston? ¿O había confesado falsamente a cambio de posibles regalías por la publicación de un libro?
Tan solo un mes después de su condena, Albert y otros 2 internos psiquiátricos escaparon mientras eran trasladados del Hospital Estatal de Bridgewater a la institución correccional de Massachusetts. Esto desató una enorme operación de búsqueda. Albert incluso dejó una nota en su asiento antes de huir. Los otros 2 fugitivos fueron rápidamente recapturados, pero Albert permaneció prófugo durante 3 días. Finalmente llamó voluntariamente a su abogado y poco después la policía lo arrestó de nuevo en Lynn, Massachusetts. Tras su recaptura fue trasladado a la prisión estatal de Walpole, la instalación de máxima seguridad de la región. Mientras estuvo allí encarcelado, Albert retiró inesperadamente su confesión por los asesinatos del estrangulador de Boston. En noviembre de 1973, Albert DeSalvo solicitó una reunión con su abogado, alegando que tenía información importante que revelar sobre el caso del estrangulador de Boston. Desafortunadamente, la noche anterior a la reunión programada, fue asesinado dentro de la prisión de máxima seguridad. Extrañamente, Albert se encontraba en confinamiento solitario y no tenía compañero de celda. Esa noche, el asesino logró desbloquear 7 puertas consecutivas antes de llegar hasta él. Aún más sospechoso fue el hecho de que 2 guardias de la prisión abandonaron sus puestos exactamente en el momento del ataque, lo que aparentemente facilitó el acceso del agresor y le dio tiempo suficiente para cometer el crimen. 2 reclusos fueron identificados como sospechosos, pero en ambos juicios el jurado dictó veredictos de no culpabilidad. Uno de los hombres fue liberado poco después, mientras que el otro permaneció en prisión por delitos no relacionados. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad del asesino de Albert nunca ha sido confirmada. Su asesinato fue atribuido oficialmente a su presunta participación en actividades ilegales dentro de la prisión. Durante décadas después de su muerte, el caso siguió atrayendo la atención. La gente seguía cuestionando si Albert era realmente el estrangulador de Boston. ¿Por qué cambiaron repentinamente sus víctimas y métodos? ¿Hubo más de un asesino? ¿Quién mató a Albert y cuál fue el verdadero motivo? Durante 40 años, estas preguntas quedaron sin respuesta. Luego, el 11 de julio de 2013, el Departamento de Policía de Boston hizo un anuncio impactante. Habían encontrado evidencia de ADN que vinculaba a Albert DeSalvo con los asesinatos del estrangulador de Boston. El semen hallado en una manta en la escena del asesinato de Mary Ann Sullivan fue comparado con una muestra de ADN tomada del sobrino de Albert. Los resultados mostraron una coincidencia casi perfecta del cromosoma YZ, que permanece prácticamente sin cambios a lo largo de la línea masculina directa y se utiliza para establecer un ancestro paterno común. Tras este descubrimiento, el tribunal ordenó la exhumación del cuerpo de Albert. Se extrajeron muestras de su fémur y parte de su dentadura para realizar más análisis. El 19 de julio de 2013, el comisionado de policía de Boston, Edward Davis, anunció públicamente los resultados de la prueba de ADN. Era una coincidencia completa. Esto proporcionó una prueba contundente de que Albert DeSalvo fue efectivamente el asesino de Mary Ann Sullivan. Si bien su caso finalmente fue cerrado, el misterio del estrangulador de Boston permaneció sin resolverse. El alcance total de los crímenes de DeSalvo, si actuó solo o no, y las preguntas sin respuesta sobre las demás víctimas aún seguían latentes. Y así llegamos a la parte final de este video. Si te gusta, te invito a que nos des un me gusta para que podamos seguir haciendo más videos como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo nuestro. Te deseo un día maravilloso. Hasta la próxima.